Buenas tardes, mi nombre es Gloria, estudié Medicina Ambiental, también soy egresada de la carrera de Letras y tengo una especialidad en Filosofía del Lenguaje. Actualmente colaboro con el equipo de trabajo de la Universidad UTEL y el día de hoy les voy a hablar acerca de los alimentos transgénicos. ¿Qué son? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Los podemos evitar? Vamos a despejar estas y otras interrogantes. Muy bien, me atrevo a afirmar que hoy en día es imposible preguntarle a alguien ¿qué comes? Porque seguramente no lo sabe. Normalmente la mayoría de nosotros desconocemos esa inmensa cantidad de ingredientes, con nombres estrafalarios que vienen impresos en las etiquetas de nuestros preciados alimentos, y que con certeza varios de ellos son elementos derivados de la transgenia. Tampoco sabemos la procedencia de esa apetitosa manzana roja que saboreamos todas las mañanas camino a nuestro trabajo, y que está más chula, perfecta y reluciente que la que aparecía en aquellos cuentos infantiles que nos contaban por la noche. Veamos, ¿qué significa la transgénesis? ¿Y qué son los alimentos transgénicos? Gracias a la biotecnología, la ingeniería genética ha conseguido posicionarse en un peldaño estelar dentro de la industria de los alimentos, a través del método que se conoce como transgénesis. ¿Qué es la transgénesis? Se preguntarán. Bueno, es un proceso que se lleva a cabo en laboratorios especializados y consiste en trasplantar genes de un organismo a otro. Esto puede ocurrir de un animal a otro animal, de una planta a otra planta, de un animal a una planta y también de una planta a un animal. Este proceso se puede llevar a cabo manualmente, con la ayuda de instrumental médico como pistolas disparadoras de genes, o bien con el apoyo de virus y bacterias, los cuales fungen como vectores para trasladar e implantar los genes del organismo donador al receptor, lo cual da como resultado una planta o un animal modificado por el ADN exógeno, es decir, el que fue implantado del otro ser. Ahora veamos, ¿qué son los alimentos transgénicos? Son alimentos que entre su composición incluyen material proveniente de animales o cultivos con un ADN modificado, y en la mayoría de las ocasiones vienen acompañados de antibióticos, cortisona, diuréticos, herbicidas, pesticidas y diversos metales pesados, todos ellos perjudiciales para la salud. Se preguntarán, ¿cuál es el objetivo de tener plantas y animales transgénicos? Bueno, pues producir consumibles a escala comercial, para cubrir la creciente necesidad de alimentar a gran parte de la población mundial. Es una realidad que tanto los cultivos como los animales transgénicos se pueden reproducir a voluntad y tienen mayores posibilidades de sobrevivir por su resistencia natural a las plagas y a las bacterias. Así que esto sería un factor determinante para crear alimentos transgénicos. Otra ventaja de estos alimentos es su aspecto persuasivo y atrayente, el cual resulta extremadamente conveniente para las grandes industrias alimentarias y también para las agencias de publicidad, las cuales privilegian los aspectos estéticos y visuales por sobre de los nutricionales. ¿Qué consecuencias causan los alimentos transgénicos sobre la salud? Bueno, los daños que efectúan sobre la salud los alimentos transgénicos son un asunto verdaderamente serio que debemos conocer. Todos merecemos saber que el uso masivo de transgénicos provoca problemas agronómicos, ya que los cultivos genéticamente modificados gastan los nutrientes esenciales de los suelos, dando como resultado una susceptibilidad mayor en el terreno para desarrollar lo que el día de hoy llamaré malas hierbas remasterizadas, que son resistentes a la mayoría de los herbicidas, por lo que se necesitan potentes pesticidas para erradicarlas y reparar el deterioro de la tierra. Pero cabe mencionar que estos pesticidas se fusionan con el aire que respiramos, generando un impacto ambiental severo, elevando, por ejemplo, los niveles de óxido nitroso, o N2O, el cual es altamente dañino para la salud. Incluso se ha comprobado que aquellas mujeres que se encontraban en el primer trimestre del embarazo y que fueron expuestas a esta clase de pesticidas presentaron una incidencia muy elevada de hijos diagnosticados con el espectro autista antes de los 3 años. Es lamentable, pero es así.
Otro punto en contra es la proliferación de productos con un bajo nivel nutritivo, el cual no alcanza para estimular el óptimo funcionamiento celular, originando sistemas deficientes que llevan a cabo pobremente sus respectivas funciones. Enfermedades raras, de origen desconocido, alergias de todo tipo, síndrome metabólico, obesidad, asma, reacciones inflamatorias como la dermatitis, etc., están estrechamente vinculadas con la ingesta de alimentos cargados con diversos elementos transgénicos. Pero bueno, tenemos que serenarnos y ser realistas. La vida urbana moderna, las prisas, el trabajo, la escuela y las obligaciones del hogar en muchas ocasiones impiden que se pueda llevar un estilo de vida completamente saludable, así como una alimentación sana. Por eso, hoy vamos a aprender a elegir los mejores alimentos con el objetivo de sustituir algunos ingredientes transgénicos. Tú puedes percatarte que un vegetal o alimento de origen animal es transgénico simplemente por su aspecto. Es muy fácil. Una apariencia perfecta, con contornos bien delineados, colores vivos, en excelentes condiciones y muy apetecible, son los indicativos más evidentes. Otra prueba es la textura, que en estos casos será más rígida de lo normal. En cuanto a los enlatados y comidas rápidas y chatarra, no creo que sea necesario que haga una reseña que les indique cómo reconocerlos. Me parece que todos sabemos lo que son. Bueno, pues todos estos también contienen elementos transgénicos entre sus componentes y debemos identificarlos en la sección de los ingredientes presente en las etiquetas. Destacarán por sus nombres raros. Solo por mencionar unos ejemplos, podemos decir que el jarabe de maíz de alta fructuosa, el cual es una modificación genética del maíz, adicionada con una serie de elementos altos en metales pesados, está presente en muchos alimentos comunes, como los cereales, mermeladas, galletas, aderezos, etc. El jarabe de maíz de alta fructuosa también puede tener otros nombres, como jarabe de maíz, a secas, o fructuosa, y su consumo frecuente resulta muy peligroso tanto a mediano como a largo plazo. Hablemos también del maíz 1507, muy común en el empleo para hacer pastelillos y galletas, sobre todo en España y América Latina. El día de hoy también les voy a mencionar algunos ingredientes que deben omitir de su dieta para prevenir los riesgos que implica su consumo. El primero es el aspartamo E951, mejor conocido como aspartame. Este proviene de la bacteria Escherichia coli, mejor conocida como E. coli. Bueno, el aspartame, a causa de sus múltiples modificaciones, es un endulzante totalmente químico, con grandes cantidades de metanol, que es el alcohol industrial que perjudica severamente la vista, especialmente para aquellas personas que padecen miopía, astigmatismo e hipermetropía. También contiene aspartato y fenilalanina, ambas sustancias estrechamente vinculadas con la generación de diversos cánceres, como la leucemia. El segundo de la lista es la lecitina de soya, un ingrediente bastante común, proveniente del desecho del aceite de soya crudo. Además, contiene disolventes tóxicos y pesticidas, por lo que genera muchas alergias e inflamaciones, sobre todo a nivel de la piel, así como serios padecimientos pancreáticos. Este debe ser evitado a toda costa. Seguimos con el ácido sórbico E200. Este es un monstruo muy empleado en la elaboración de vinos y cervezas. Es un mutágeno que provoca problemas cutáneos, cefaleas, diarreas, desequilibrios en la flora intestinal natural y además destruye la vitamina B1. Finalmente, veremos que el ácido cítrico E330, presente en dulces, procesados y otros alimentos, se encarga de provocar hiperactividad, déficit de atención, depresión, bipolaridad, ansiedad, irritabilidad y otros trastornos de índole mental, sobre todo en los niños, además de generar severos desperfectos en las funciones digestivas. Recapitulemos. Ahora que ya sabes cómo identificar un vegetal o animal transgénico y que ya conoces los principales ingredientes comúnmente utilizados y que son los más dañinos para la salud, vamos a ver cómo los puedes sustituir. No te desanimes, no tienes que renunciar a las delicias de la vida. Te garantizo que con estos tips tu paladar no lo va a sentir.
Puedes sustituir la ingesta de galletas y panecillos procesados por los manjares que venden en la panadería que está a la vuelta de tu hogar. Cambia los dulces comerciales por dulces fabricados artesanalmente. Recuerda que entre más pequeña sea la industria que los comercializa, menos ingredientes nocivos van a contener. Puedes cambiar también tus botanas industrializadas por botanas artesanales o inclusive por refrigerios más saludables. Adquiere frutas y vegetales cuyos aspectos sean normales. Aprende a distinguir los sabores naturales de los genéticamente modificados, que van a ser siempre muchísimo más intensos. Intuitivamente te darás cuenta de ello. Consigue tus carnes, pescados y mariscos en los mercados, antes que en los supermercados. Prueba la ingesta de agua o jugos naturales y elimina el refresco de tu vida. ¿Sabías que el 70% de lo que consumimos es transgénico o contiene algún ingrediente derivado de la transgenia? Y que solo con sustituir algunas cosas en nuestra dieta podemos bajar esta carga hasta llegar a un 20 o 30%, es muy atractivo, ¿verdad? Disminuyendo así considerablemente también la posibilidad de padecer alguna enfermedad crónica a largo plazo. ¿Sabías también que si consumes suplementos alimenticios con nutrientes de buena calidad, contrarrestas los efectos de los químicos y metales en tu organismo? Porque los nutrientes destruyen y sacan a los metales pesados. Sin embargo, es muy importante que te cerciores que los suplementos sean de buena calidad, porque aquellos que no lo son no se absorben en el intestino y por ende no funcionan. Bueno, cuando encuentres uno que contenga principalmente zinc, magnesio, selenio, manganeso, potasio, molibdeno, vitamina C y vitaminas del complejo B, no lo dudes, cómpralo y consulta con un especialista en nutrición para consumirlo de forma adecuada. O bien puedes seguir la dosis recomendada en el frasco. Seamos bioéticos. Después de lo expuesto, podemos reflexionar acerca de los alimentos que consumimos, de nuestro estilo de vida y de todas nuestras acciones para con el medio ambiente. Acordémonos que cada año se diagnostican alrededor de 20 millones de nuevos y diversos cánceres en todo el mundo, y la cifra crece aceleradamente, sin contar aquellos casos que se quedan en el anonimato. En México, por ejemplo, manejamos unas cifras sanitarias alarmantes. Cada año se registran 25,000 nuevos casos de niños con espectro autista y se estima que en nuestro país entre el 30 y el 40% de los adultos mayores de 40 años padecen de alguna afección tiroidea, como puede ser hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos, etc. Además, somos la nación que presenta un mayor número de fallecimientos al año a causa de la diabetes en el continente americano. Por eso, retornemos al humanismo, recordemos el respeto por la vida y con ello hago referencia a todo lo viviente, no solo al ser humano, que en estos tiempos agitados se ha convertido en un ente insensible, frío, maravillado por lo artificial y por lo superficial, en gran medida carente de respeto por sí mismo y por el resto de los seres, así como por la tierra que habita. Marquemos la diferencia con nuestras actitudes, relacionémonos con el mundo de una forma cortés y amable, honremos la tierra. La humanidad necesita con urgencia el entendimiento y la sabiduría para aprender a manejar su erudición. El conocimiento biológico y los valores humanos deben de ir de la mano. Lo adecuado es siempre anteponer los derechos de los seres vivos y los principios de equidad y justicia, para poder preservar en condiciones favorables nuestra biosfera. Les agradezco que hayan asistido a este tutorial y recuerden que si tienen alguna duda, sugerencia, comentario o experiencia, lo pueden compartir a través de Facebook. Las preguntas que tengan relacionadas con el tema las responderé, con gusto, personalmente y a la brevedad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de nuestras futuras pláticas. Mil gracias. Hola a todos, el día de hoy tenemos las siguientes preguntas. Gloria, por favor, nos menciona Cristian Joaquín, ¿cómo puedo saber que un alimento es transgénico?
su aspecto va a ser muy diferente. En el caso de ser un vegetal, va a ser un vegetal perfecto, con colores brillantes, va a ser muy atractivo, va a estar normalmente muchísimo más duro que un vegetal o un fruto que no sea transgénico. Y bueno, de esa forma podemos darnos cuenta a simple vista. Ahora bien, si lo probamos, el sabor va a ser muchísimo más intenso e inclusive al sentido del gusto le va a generar cierta adicción. Estos alimentos normalmente, por lo mismo que contienen pesticidas y otras cosas, causan alergias a las personas. Y este tipo de situaciones, como en un círculo vicioso, causan adicción. Entonces, lo que debemos hacer es, desde que vamos a seleccionar nuestros vegetales y nuestros frutos, fijarnos bien en su textura, fijarnos bien en sus colores, y de esta forma vamos a percatarnos si es o no transgénico. En el caso de que se trate de carnes, mariscos, pescados o algún alimento de origen animal, de preferencia los podemos adquirir en los mercados. Allí es muchísimo menos probable que encontremos un alimento de origen transgénico. Sin embargo, en los supermercados, aquellas carnes, aquellos mariscos que vienen empacados y estigmatizados con una marca, es muchísimo más probable que estén adicionados con alguna especie de pesticida, hormona, cortisona, corticoide, en fin, cualquier cosa. De esta forma, pues podemos evitar adquirirlos. Además, apoyamos la pequeña industria y apoyamos los productos nacionales también. Y bueno, pues más que nada es a través del gusto que nos podemos percatar de esta situación y de la forma. Los invitamos a seguir dejando sus preguntas, con mucho gusto las estaremos resolviendo. Por otro lado, Marisol Cerdeira nos comenta, ¿el glutamato monosódico entraría en ese grupo de aditivos que mencionaste anteriormente? Sí, entraría. Perfecto. Nos pregunta Ileana Caguillas, ¿qué pasa con los colorantes artificiales? Los colorantes artificiales son sumamente nocivos, tienen su origen en diversos químicos, algunos son derivados del petróleo, otros más los sacan a partir de químicos sumamente dañinos, como puede ser el bromuro, y estos son directamente procesados en nuestro hígado, en nuestros riñones y filtrados por nuestro sistema linfático, lo cual provocaría una situación denominada estrés oxidativo, que consiste en una saturación tóxica del organismo al grado que las células ya no alcanzan a regenerarse a la velocidad que deberían. Esto provoca que se estresen, que se oxiden, y esto desencadena en una serie de trastornos a nivel orgánico generalizadas. Nos menciona Daniela Sandoval, ¿qué sería lo que más tenemos que evitar? Por ejemplo, ¿qué productos? Aquellos productos enlatados, también los procesados, harinas refinadas, almidón de maíz, todo lo que contenga jarabe de maíz de alta fructuosa, maíz 1507. Este tipo de transgénicos son sumamente dañinos, directamente causan un daño neurológico, en ocasiones irreversible, sobre todo antes de los 5 años de edad. Y bueno, una serie de trastornos a largo plazo que, dependiendo de la susceptibilidad genética que tenga cada persona, van a provocar una enfermedad en cada persona. Es así. Gracias. Tenemos otra pregunta y más bien opinión. Nos menciona Juan Luis Martínez, ¿qué dices del arroz sintético que está fabricado en China? ¿Qué piensas? Es sumamente malo. Todos estos cultivos de cereales que se llevan a cabo de esta forma están regados con pesticidas. Algunos pesticidas son extremadamente venenosos. No tienes que esperar a desarrollar una enfermedad crónica a mediano o a largo plazo. Algunos de ellos son de acción inmediata, provocan alergias al día siguiente o el mismo día, en el momento que entran al organismo, y una vez que se empieza a llevar a cabo la digestión, empiezan a trastornar toda la flora, provocando una serie de desequilibrios que de inmediato van a dar manifestaciones de alguna patología. Sus síntomas realmente pueden llegar a ser desde una cefalea o un dolor de estómago hasta cosas severas como un shock.
Nos pregunta Maya Lauren, ¿qué tanto futuro hay para tiendas transgénicas en México? Realmente hay mucho futuro. El alimento transgénico está tomando mucho auge. A partir del año 2000 cobró un protagonismo increíble, tanto en México como en el resto del mundo, pero en México tiene mucho futuro. Realmente cada vez más se van posicionando nuevas marcas, hay nuevos colorantes, los niños cada vez buscan más estos dulces tan artificiales, los adultos cada vez buscan más estas comidas rápidas, precocidas, que se hacen en el horno de microondas o que no se necesita nada más que abrirlas y sacarlas de su empaque para poder ser consumidas. Entonces, bueno, pues ante este ataque de alimentos transgénicos, pues lo único que resta es tener un criterio lo suficientemente fuerte y tener el conocimiento para poder tomar la decisión de consumirlos o no consumirlos. En mi opinión, no es muy difícil sustituirlos por alimentos muchísimo más sanos. Siempre va a ser imposible no consumir por lo menos un pequeño o mínimo porcentaje de alimentos transgénicos, pero lo que sí podemos hacer es no consumir el 80% de nuestra alimentación derivada de la transgenia. Podemos reducirla a un 20-25% y con eso nos estamos ayudando mucho nosotros y estamos ayudando mucho al medio ambiente. Nos menciona K. Hernández. ¿Hay algún sitio donde podemos conocer las marcas que venden transgénicos actualmente? Pues todas las marcas que venden transgénicos, tú las puedes identificar. No hay un sitio como tal. Quizás puedo investigar y enviártelo posteriormente. Por ahora lo que te puedo decir es que tú puedes identificar un alimento transgénico a nivel industrial por las etiquetas. Una vez que tú veas una larga lista de ingredientes con nombres completamente desconocidos, complicados, que suenan a químicos, ese alimento con seguridad va a tener entre sus ingredientes más de uno que deriva de la transgenia. Nos menciona Adriana Cabarrubias, ¿es recomendable consumir la sopa Maruchan? No, por supuesto que no. Absolutamente nada recomendable. No, está repleta de pesticidas, no es una pasta, realmente prácticamente te estás comiendo un plástico lleno de colorantes, derivados del petróleo, entre otras cosas. Nos menciona William Palacios, ¿cómo podemos saber si el arroz es sintético? El arroz sintético puedes identificarlo porque va a tener un tamaño muy grande. En el momento de la cocción, los granos van a quedar perfectamente intactos, digamos, sí se va a inflar, se va a cocinar, pero van a quedar intactos. Un arroz normal, en cambio, cuando tú lo cocinas, se va a fragmentar un poco, no va a tener una forma tan perfecta, va a ser un poco más suave. El arroz transgénico es más duro, aunque esté perfectamente bien cocido, tú lo vas a sentir duro. Al gusto se perciben esas cosas. Nos pregunta Iván Gutiérrez, ¿es saludable el atún enlatado mexicano? El atún enlatado nunca del todo es muy saludable porque de por sí la lata desprende mucho mercurio. El mercurio es sumamente nocivo para la salud. Es de hecho uno de los metales pesados más comunes que tenemos en el organismo y de los más peligrosos. Entre otras cosas, el mercurio afecta directamente a la tiroides, al igual que el bromuro. Estas dos sustancias pueden llegar, aunque no se tenga una susceptibilidad genética a enfermar de la tiroides, pueden llegar a descomponer el funcionamiento de la tiroides, el cual conllevaría una serie de consecuencias realmente impresionantes, porque la tiroides la tiroides regula gran parte de nuestro funcionamiento, regula desde funciones cerebrales, secreción de neurotransmisores, está íntimamente vinculada con la glándula hipófisis, también tiene mucho que ver con el funcionamiento del músculo cardíaco, en fin, entonces nos estaríamos haciendo bastante daño. Igual consumirlo una vez al mes puede ser no tan dañino, pero si lo consumimos diario, yo recomendaría más consumir aquellos atunes que vienen enlatados en frascos de vidrio.
Cristian Joaquín nos pregunta, ¿es recomendable tomar café en polvo como el Nescafé? El café en polvo, bueno, pues no es otra cosa que el grano molido. Allí lo único que tenemos que ver es la marca. Nosotros podemos optar mejor por un café que no ostente una marca como tal y con seguridad va a provenir de un cultivo muchísimo más sano y limpio que uno que es de una marca. Nos menciona José Vázquez, ¿cómo cambiamos las políticas intervencionistas que nos obligan a la compra-venta de transgénicos en todo el continente americano? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, realmente eso sí es complicado. Ya meterte en esos asuntos es una cosa bastante compleja. Allí más bien lo que resta es actuar desde el yo, desde nosotros. Nosotros podemos cambiar esa realidad. Por más que te la implanten, por más que pertenezca al sistema en el que estás inserto, porque todos tenemos que estar insertos de alguna forma, tú puedes cambiar esa situación optando por otro tipo de productos, puedes visitar los mercados, puedes visitar a aquellos comerciantes independientes que comercializan sus productos, que ofrecen artículos que ellos mismos han cultivado, que ellos mismos han envasado, y de esa forma pues estarás derrocando de alguna manera a este imperio. Pero de allí en más yo no encuentro mejor forma. Nos comparte David Maceto, lo narró. Mi hija le detectaron como a los 2 años que era intolerable al gluten y tuvimos que buscar otras alternativas de pastas, harinas, etcétera. ¿Qué le puedes recomendar? Bueno, al ser intolerante al gluten quiere decir que tiene un organismo delicado. Posiblemente tiene más alergias, además del gluten. Quizás los lácteos tampoco son muy recomendables para ella. Y no tanto por la lactosa, sino por la caseína, que es la proteína más dañina que contienen los lácteos, muchísimo más que la lactosa. Ahora bien, para sustituir el gluten, pues puede optar por maíz, siempre y cuando sea un maíz de preferencia orgánico. También puede optar por la quinoa, que tiene muchísima proteína, que es rica en una gran variedad de nutrientes. Puede optar por el sorgo, y también puede consumir muchas nueces y frutos secos que le van a aportar una gran variedad de proteínas que para las personas con alergias son indispensables. Es indispensable aumentar el complejo B en estas personas para fortalecer su sistema inmune y de esta forma, pues poco a poco ir venciendo las alergias. Las alergias, cabe mencionar que no son una cuestión permanente, sobre todo si se está hablando de una pequeña de edad. A una pequeña de edad, bueno, es muchísimo más fácil vencer las alergias. Una vez que somos alérgicos a un agente, podemos dominar esta alergia consumiendo el alimento en muy poca cantidad. En el caso de que sea una alergia severa, sí lo recomendable allí sí sería omitirlo por completo, pero bueno, en el caso de una pequeña, pues podemos fortalecer su sistema inmune y posteriormente ir incorporando poco a poco los alimentos que antaño le hacían daño para probar a ver cómo le caen, y si le caen bien, bueno, pues ya puede empezar a consumirlos de vez en cuando. Ale Granados nos pregunta, ¿qué tipo de enfermedades puedo generar por el consumo de alimentos transgénicos? Pues realmente todas. Los alimentos transgénicos y todos los químicos que contienen nos llenan el organismo de toxinas. Esto genera un mal funcionamiento a nivel general de todo el cuerpo. Y dependiendo de qué tanta propensión genética tengamos a desarrollar una cosa u otra, allí, digamos que podríamos llamarlo nuestro talón de Aquiles, allí es en donde nos van a afectar los químicos y esa enfermedad es la que vamos a desarrollar. Si somos propensos a desarrollar alguna enfermedad cardíaca porque quizás nuestro padre está enfermo del corazón, pues si consumimos todos estos alimentos, posiblemente a una edad avanzada, a una mediana edad, tengamos algún padecimiento cardíaco. Si por otro lado tenemos propensión a ser diabéticos, bueno, pues con seguridad llegando a los 40 seremos diabéticos. Si tenemos susceptibilidad a tener algún accidente cerebrovascular, pues lamentablemente corremos el riesgo de tenerlo. Y así es como funciona.
Tenemos otra pregunta por Isa Asensio. Nos menciona, ¿qué es mejor comer? ¿Papas de carrito o papas comerciales? ¿No son igual de malas por el aceite? No, no son igual de malas. El aceite, sí, ambas lo van a tener, pero las papas comerciales adicionalmente van a tener una serie de conservadores y aditivos que no van a tener las papas que venden afuera de la oficina. Eso es una realidad. Iván Gutiérrez nos pregunta, mi hija consume muchos lácteos, ¿es dañino para el cuerpo? Sí, en realidad podemos decir que los lácteos no los necesita nadie, ni un niño, ni un adulto, absolutamente nadie, porque la caseína es una proteína muy fuerte, que de hecho no es capaz de ser procesada al 100% por el organismo de nadie. Sin embargo, hay organismos que la asimilan mejor y la desechan rápidamente. Hay otros más lentos que no la asimilan tan bien y empiezan a generar una serie de síntomas desagradables, como puede ser una disbiosis, que sería el desequilibrio de la flora intestinal natural, y entonces sobreviene la proliferación de bacterias malas, como puede ser la Candida albicans, la Clostridia, que afectan directamente al cerebro, por ejemplo, alterando los funcionamientos normales de los neurotransmisores y produciendo en la persona una serie de síntomas bastante molestos, entre otras cosas. Pero bueno, nosotros podemos sustituir la leche por otro tipo de lácteos que no son precisamente de origen animal. Podemos utilizar la leche de almendras, la leche de arroz, la leche de soya, de preferencia en orgánico. La soya no es muy recomendable si no es orgánica. Orgánica está bien. Podemos utilizar también leche de avena y con todas ellas podemos hacer una gran variedad de platillos y llega un momento en el que tu paladar se acostumbra tanto a estos sabores que olvidas el sabor de la leche. En algún momento ya no lo necesitas y tal vez ya ni siquiera se te antoja. Disfrutas tanto estos que con eso te basta. Bueno, pues hasta aquí quedaría de mi parte. Muchísimas gracias por estar conmigo. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar al pendiente de nuestras futuras pláticas.